Bien, entonces, como sucedió el miércoles pasado, que lo que hice fue volver a grabar el audio con un poco la explicación un poco más sintetizada, no tanto yendo y viniendo y centrándome en lo específico. Al principio, cuando arrancamos con la charla, decíamos que en la parte de trámites, en cargar trámites, uno no puede visualizar esto sin antes visualizar el FU, ¿no? El formulario unificado. Que arriba, en la parte del formulario unificado, está casualmente el número de trámite y el tipo de trámite. En ese FU ahí es donde es exactamente igual a lo que uno puede visualizar, donde entra la parte de trámites. Y en tipo de trámites, donde uno despliega, ahí están todas esas letras que las estuvimos repasando. AD es una licencia de adscripción, es decir, es cuando un docente o un administrativo pide licencias por fuera del sistema educativo. Esto generalmente se da cuando un docente, un administrativo, una ordenanza está trabajando para algún partido político, ¿no? La cuestión política partidaria, ¿no? Ahí es cuando se le hace una adscripción, que es una licencia. Una afectación es cuando, lo mismo, un docente o un administrativo va a trabajar, por ejemplo, al CGE, es decir, es una licencia por dentro de la educación. Bueno, BJ es una baja, CL es un cierre de licencias. Un cierre de licencia es eso, como la palabra lo indica, volvemos al viejo cliché de antes. Es decir, si nosotros estamos en una licencia por 16U de mayor carga presupuestaria o mayor jerarquía, o estamos en una licencia común de enfermedad, y por alguna razón tenemos que cerrar la licencia, es decir, tenemos que volver hacia atrás, tenemos que hacer un cierre de licencia, porque digamos la finalización de la licencia no estaba prevista tan pronto, y bueno, entonces se hace un cierre de licencia. CS es un cambio de situación de revista. Yo les decía que yo realmente hasta ahora, como secretario de una escuela o como directivo, no había necesitado utilizar esta opción, pero por ahí tranquilamente en alguna escuela, en alguna situación, en algún departamento sí se utiliza. DC es designación por concurso, esto lo utilizan mucho los compañeros de secundaria. DL es designación por listado, lo utilizan nivel inicial, primario y terciario. Designación por listado, lo que nosotros hacemos cuando uno va a designar a un docente, ¿no? Es decir, arriba le ponemos designación por listado tipo DL. DP es designación por proyecto. Es las designaciones que son por proyecto, generalmente por artículo 80, que van hasta el 31 de diciembre, o a veces hasta la finalización del ciclo lectivo. Esto también se da en las escuelas de jornada completa, se da en las escuelas de jornada completa en nexo albergue, en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, donde por ejemplo hace unos años atrás se comenzó a incorporar el tema de idiomas, inglés, francés, se designan a los docentes por proyecto. DS es designación no docente, es decir, administrativos, ordenanzas. IN es inasistencia. Decíamos que una inasistencia siempre es injustificada, siempre, salvo que, por supuesto, ese docente o ese administrativo solicite mediante nota que se le justifique esa inasistencia. Generalmente se le justifica por alguna razón, o también más de una vez uno tiene que cargar inasistencias injustificadas. Estas inasistencias, tanto justificadas como injustificadas, dependiendo de la cantidad, va a variar en el concepto anual profesional, en la parte de inasistencia, pero eso todavía no lo vamos a tocar por ahora. LA, bueno, acá comienzan las clásicas licencias que nosotros usamos, LA y LB. LA es enfermedad de corto tratamiento, es decir, todo lo que tenga que ver con corto tratamiento. LB es largo tratamiento. LC, aquí se utiliza mucho las licencias LC cuando son artículo 9, es decir, casos especiales, o el artículo 12, que es accidente de trabajo. Después LG y LH, LG son para lo que es administrativos, en las escuelas pueden ser ordenanzas. LG, ya como lo vamos a ver, tiene que ver con las licencias de corto tratamiento, y LH las de largo tratamiento. Largo tratamiento o licencias especiales que están enmarcadas en esas LH, que ya tienen sus características casualmente.
Esto es permuta, es decir, PE es permuta, y después vienen las dos últimas que tienen que ver con cambio de funciones. TP es cuando un docente entra en cambio de funciones o cuando renueva el cambio de funciones, hay que generar un formulario FU con este tipo de trámite, ¿no? TP, tarea pasiva. Y TO sería la toma de posesión de esa TP. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando un docente solicita y le otorgan el cambio de funciones a través de junta médica, ese docente puede generar la TO, es decir, puede hacer la toma de posesión en la escuela donde está trabajando o puede hacerla en otra escuela. Bueno, en este caso, cuando la TO o cuando esa docente va a tomar posesión en otra escuela en la que está trabajando, lo que se hace es colocarle arriba en tipo de trámite TO, después debajo por supuesto los datos personales. Lo que va a cambiar es la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela, si es distinta a la que está trabajando, obviamente son los datos de la escuela donde va a hacer la toma de posesión. Sí va a ser exactamente igual los datos desde y el hasta. Entonces, estas son las siglas que significan cuando uno genera el tipo, ¿no? Cuando uno despliega. Después tenemos, siguiendo de lo que es la pantalla de trámites, obviamente después hay que cargar los datos con el DNI, el sexo, la fecha. Actualmente, o ya hace un tiempo, es práctico porque, por ejemplo, en días uno pone la cantidad de días de esa licencia o de esa designación y automáticamente en el hasta se genera de manera automática. Y por supuesto después están los cuadritos con los iconos. De acuerdo al tipo de trámites que nosotros vayamos a cargar o a generar, nosotros tenemos que cliquear ese cuadro para que nos habilite las opciones. Cuando es licencias, nos habilita, y acá es importante que uno pueda, como hoy decía a la mañana, que uno pueda curiosear. Realmente no van a hacer absolutamente nada, no van a cometer ningún error. Si ustedes quieren curiosear, por ejemplo, le colocan el tipo de licencia que quieren probar, por ejemplo una LA. Tienen que seleccionar, recuerden la parte del rubro de licencia, el cuadrito, y después en remunerada le ponen sí, 100%, despliegan ese cuadrito amarillo que es la ventana emergente, y ahí entonces sale toda una serie de tipos de licencias que están enmarcadas en esas LA. Aquí encontramos la mayoría de las más comunes. Incluso maternidad. Maternidad es una licencia LA, es un artículo 13. Esto es muy importante saberlo porque, por ejemplo, este tipo de licencias, las LA, como después ya vamos a retomar y vamos a ver, las LA uno las puede cargar y validar en la escuela. Eso nos va a ayudar a designar al suplente. Lo mismo, todo lo que tenga que ver con atención del grupo familiar, con todo lo que es duelo, donación de sangre, mesas examinadoras, mudanza, bueno, las 16I, exámenes, bueno, todo esto está contemplado en las LA con el 100%. Si nosotros acá en remunerada cliqueamos 50% y hacemos clic en el cuadro emergente, vamos a ver que dice atención del grupo familiar, artículo 14. ¿Esto es por qué? Porque el artículo 14 es el único que se puede desdoblar. Por ejemplo, es muy común, si uno es profesor y está trabajando durante todo el día, tal vez yo tenga alguna situación familiar donde tenga que tomarme mediodía, pero pasado el mediodía no sea necesario. Y bueno, entonces al 50% de la productividad de ese día, uno puede cargarle a ese docente este tipo de licencias, ¿no? Es el único que se puede desdoblar. Incluso sin remuneración, vemos que acá en una LA sin remuneración también hay otras opciones que se pueden cargar o se puede optar. Sin remuneración, obviamente es sin sueldo. O en las LC. En las LC, por ejemplo, vamos a las LC con el remunerada 100%, despliego y también tengo entonces todo lo que tenga que ver con LC. Aquí está el tema de artículo 9, como decíamos, o el artículo 12, accidente de trabajo. A continuación,
podemos usar las LG y las LH. Las LG y las LH son licencias que utiliza el personal administrativo no docente. En una LG, si probamos con el 100% remunerado, vamos a ver que no hay muchas, hay pocas, pero entre las más comunes está la del artículo 10, enfermedad de corto tratamiento, que se tiene hasta 20 días en el año escolar, que sería una 12A de un docente. Y también se utiliza mucho el imprevisto, el artículo 29, que en un administrativo, en un personal no docente, se tiene 3 al año. Nosotros como docente tenemos 6, que serían las 16I, y en este caso el artículo 29, el imprevisto, son 3 al año. Si desplegamos en LH, que sería la otra licencia o el otro tipo de licencia que estarían usando los administrativos, hacemos clic obviamente siempre en el cuadrito de licencia y también podemos ir curioseando, probando y cómo nos despliega al 100%, al 50% o sin remuneración una licencia. Y vamos a ver que, por ejemplo, al 100%, las LH disponen de mucha variedad o tipos de licencias, es decir, están enmarcadas muchas licencias en este tipo de licencias. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el, no digo problema, pero cuál es el inconveniente de una licencia, por ejemplo, LB o LH? Que uno no las puede validar en la escuela o en la casa, ¿no? Como si fuese una LA o una LG. Con las LA y las LG uno las puede cargar en el sistema y las puede validar. Eso nos da mucha utilidad, porque si nosotros, por ejemplo, queremos cargar un suplente, al validar la licencia, automáticamente nos habilita la plaza para designar a ese suplente. Hoy decíamos que nosotros estamos acostumbrados a decir cargos, cuando en realidad son plazas, ¿no? La plaza, dicho en el aspecto físico de una silla. Cuando uno carga y valida una licencia, es como que si la silla quedara desocupada, para ser ocupada casualmente por el suplente. Esto sucede con las licencias LA y LG. Ahora, una LA, el más común de los ejemplos puede ser un artículo 12, que lleva hasta 45 días, o un artículo 13 que es por maternidad, las LA. Entonces uno puede cargar la licencia, la puede validar y automáticamente nos libera la plaza para que uno pueda cargar la designación de ese suplente. Pero no así con las LB o las LH. Tanto las LB como las LH uno puede cargar la licencia, pero no va a completar todos los pasos, sino que lo que va a hacer es llegar hasta cierta instancia donde sí o sí uno va a tener que guardar los cambios y enviar a departamental para que ahí recién lo validen. Y ahí es donde nosotros tenemos que elevar la documentación, el FU, con la documentación que corresponde, para que recién ahí lo puedan validar. ¿Qué sucede con ese suplente? Que cuando uno quiere cargar una designación, y bueno, yo no lo voy a poder cargar, o voy a llegar solamente hasta el paso número 1. ¿Por qué? Porque al no estar validada la licencia, la silla, digamos, esa plaza sigue ocupada. Entonces, por ahí, en una licencia LA o LG se nos facilita, porque podemos hacer esto de validarla, pero con una licencia LB y LH no lo vamos a poder hacer, porque hay que enviar a departamental para que lo puedan validar, y entonces esa plaza no va a estar desocupada. Cuando uno va a una designación, cuando uno despliega la designación, hace clic en designación, bueno, arriba en el tipo puede ser o DL, puede ser ODP, puede ser DS, puede ser, sí, exactamente, vamos a poner DL, ¿no? Designación de listado, o puede ser DS, designación no docente. Uno va a colocar los datos. Aquí hay que cliquear también sí o sí el rubro 4.1, que es la designación. Va a colocar uno la fecha a través del almanaque, el DNI del agente reemplazado, digamos, del que tomó la licencia, sexo, acá en acta de adjudicación no se coloca nada, situación de revista, dice la situación de revista, fíjense el cartelito que dice debajo, que se debe seleccionar, debe ser del agente que se está designando. Entonces, generalmente, muchas veces es
suplente en término fijo. Es decir, acá nosotros vamos a colocar del agente que se esté designando. Y en categoría del cargo, acá tiene que ver con el personal administrativo, porque el personal administrativo utiliza categorías en sus escalafones. Y obviamente que aquí vamos a hacer clic en siguiente. Pero en siguiente les vuelvo a repetir, si esa licencia no está validada, no nos va a permitir, y es más, nos va a colocar un cartel que no hay plazas. Por eso mismo. Ahora, si esa licencia está validada, sí nos va a desplegar la opción de la plaza para que podamos continuar. Igualmente, las designaciones, todas las designaciones, no las vamos a poder validar, sino que sí o sí hay que llevar la documentación a dirección departamental. Dicho esto, entonces, no tenemos que olvidarnos que las licencias están enmarcadas en 2 decretos o resoluciones. En el docente es el 5923, el decreto 5923, y en la parte administrativa no docentes en el 5703. En la parte del decreto docente, el 5923/00, que es el que utilizamos obviamente los docentes, hay que tener en cuenta que para hacer uso de las licencias en su totalidad, un docente tiene que tener más de 180 días trabajados. Estos son 6 meses. Si tiene menos de 6 meses, accede, pero a una porción mínima de licencias e incluso sin goce de haberes. Si ustedes buscan en el decreto mismo, en la parte de derechos, está especificado ahí al principio nomás del 5923, especificado las condiciones que tiene que tener el docente para gozar o para hacer uso de la totalidad del mismo decreto. Si no tiene 6 meses, puede utilizar algunos pocos, pero obviamente la mayoría son sin goce de haberes. Pasado los 6 meses ya tiene la opción. En la parte administrativa, hoy decía que yo no me acuerdo no haber leído, es decir, no, yo no he leído o no me acuerdo haber informado de qué antigüedad tiene que tener una ordenanza, un administrativo, para utilizar estas licencias, tanto las LG como las LH. En eso realmente quedaría para saber ese detalle. Y aquí viene algo muy importante que decíamos hoy también a la mañana, y es cuando un docente o un no docente, un personal administrativo, hace uso de su licencia. No es común, pero por allá podemos llegar a encontrar ejemplos, como por ejemplo hace un tiempo atrás, me acuerdo de una situación en una escuela, fue muy puntual, donde a la secretaria de la escuela, la docente, tal vez joven, un poco sin experiencia, se iba a tomar una licencia, le dejó la FU totalmente vacía y del otro lado solo firmada. Cuando la secretaria de la escuela le pide que por favor la llene, esta docente se enoja, digamos, y no contesta bien, porque asumía que era la secretaria o el secretario el que tenía que completar toda la FU. Y bueno, ahí es no, no, no y categóricamente no. Digamos que nosotros como docentes, como trabajadores del Estado, tenemos estos derechos que los podemos usar, pero están los deberes. Y esos deberes indica la confección de esa FU. Si ese docente o ese personal no docente no lo sabe, no hay ningún problema. Para eso estamos casualmente, para poder orientarlo en cómo lo puede llenar. Pero no es nuestro trabajo, no es trabajo del administrativo. ¿Por qué? Porque la persona que se está tomando la licencia, ese docente, no importa si tiene 6 meses de antigüedad o sea un supervisor. No importa si es una ordenanza que recién empieza o tiene muchos años de antigüedad. Digamos, el derecho se lo tiene, obviamente, pero el deber es ese. Es que yo entrego, yo docente, yo ordenanza, entrego la documentación para acceder a ese derecho. Y parte de esa documentación, que puede ser un certificado médico, está el formulario FU, donde yo lo tengo que completar en su totalidad. Entonces es mi responsabilidad como docente completarlo para entregarlo y hacer uso de ese derecho. ¿Cuántos formularios FU hay que entregar? Bueno, ahí va a depender de la organización de la escuela o incluso la organización que tenga cada docente. Si uno quiere estar bien organizado, puede ser 3 tranquilamente. ¿Por qué? 3 porque un FU va a ir a dirección departamental, en el caso de que se necesite para su validación, a dirección departamental con toda lo que es la documentación correspondiente.
Un FU va a quedar en la escuela para legajo del docente, y el tercero, si el docente o ese no docente quiere hacer una carpeta con legajos, de un legajo personal con toda la FU y la documentación que está generando durante su trayectoria como trabajador, lo puede hacer. Entonces puede entregar tranquilamente 3. ¿Cuándo hay que enviar documentación para que sea validada en dirección departamental? Pero por ejemplo, en un artículo 13 de maternidad, o en una licencia LA, o en una licencia LG, donde uno puede cargar y validar la licencia en la escuela, pueden ser tranquilamente 2. ¿Por qué? Porque uno va a quedar casualmente en la escuela, en el legajo del docente, y el otro es el del propio docente para que lo coloque en su legajo personal. Y para ir finalizando, estábamos hablando de las plazas o de las licencias. Cuando un docente o cuando un no docente toma una licencia de largo tratamiento, es decir, todo lo que tenga que ver con licencias LB y LH, ese docente tiene que presentar el alta. El alta se ha modificado ahora en el transcurso de este tiempo acá en Gualeguaychú. Puede que en otros departamentos haya sido así o continúe siendo. Realmente cada departamento a veces arma la logística de cómo cargar, no cómo cargar, sino cómo presentar la documentación o algún tipo de documentación. Cuando un docente toma una licencia LB, al finalizar la licencia tiene que presentar el alta, es decir, el certificado de alta, o una LH. Y tiene que ir al médico, el médico le da el certificado de alta y nosotros tenemos que cargarlo acá en la página en SAGE. Es muy sencillo porque uno entra al legajo de ese docente, a la parte de trámites, con el nombre y apellido o con el DNI, uno ubica la licencia, que obviamente ya está validada, tanto una LB o una LH, largo tratamiento, y en los iconos que están a la derecha, ustedes van a ubicar un lápiz, hacen clic en ese lápiz y les va a aparecer una pequeña ventana donde ahí uno puede escribir, por ejemplo, el docente, el agente, presentó el certificado de alta. Nada más. Graba ese comentario, queda grabado y, por ejemplo, en su momento yo a ese certificado que me traía, como no se tenía que cargar en SAGE, yo lo que hacía era guardarlo en el legajo del docente en la institución. Ahora actualmente con el tema de los médicos auditores, uno tiene que elevar a clínica médica ese certificado. Pero uno lo eleva con la leyenda detrás donde uno dice cargada la observación. Es decir, que la persona que lo recibe ya sabe que se le cargó esa observación. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ese docente o ese personal no docente va a volver a tomar una licencia, esa observación tiene que estar hecha. Es decir, se tiene que haber presentado el certificado de alta. Se puede hacer en el momento, es decir, que el docente cuando se presenta o el no docente cuando se presenta a trabajar puede presentar el certificado, o puede pasar un tiempo por cuestiones de olvido o lo que fuese. A los 2 o 3 meses se trae ese certificado de alta y se puede cargar esa observación. En ese sentido no hay ningún problema. También hablábamos de unos cuadros que yo mostré con respecto a algunas recomendaciones, algunos ayuda a memorias. ¿Sí? En eso eran unas imágenes en color verde, donde eran como una ayuda de memoria sobre el tema de las licencias. Las licencias LA, tanto artículo 12 como artículo 14. Después, a continuación, bueno, entre esas recomendaciones se cargan en salud laboral, por supuesto. Se utilizan durante el ciclo escolar, es decir, que el periodo de carga, validación y cómputo va desde febrero a diciembre y no son acumulativas, es decir, las 12A y los artículos 14, por supuesto, todo lo que es licencia 12A. Y durante el ciclo escolar, esto es muy importante, es decir, desde que nosotros nos incorporamos en febrero hasta la finalización del año escolar en diciembre. Lo mismo sucede con el concepto anual profesional. En la siguiente imagen tenía que ver con las licencias LB. Son 2 años, son con goce de haberes, continuos o discontinuos. Es una licencia con días acumulativos en el año escolar. Una vez agotado este periodo, se deben pasar 4 años sin utilizar este tipo de licencias para volver a tramitar nuevamente una licencia LB.
en el personal no docente tiene que dejar pasar un año. ¿No? Para, digamos, como se le llama, volver a foja cero y volver a utilizar este tipo de licencias. Se cargan en salud laboral, en SAGE. Se puede utilizar sin haber hecho el uso de licencia de la 12A. Al terminar la licencia se debe presentar y cargar el certificado de alta. Es decir, uno puede estar con una licencia 12A, artículo 14, y automáticamente puede empezar... No, perdón. Uno puede estar con una licencia 12A y automáticamente puede comenzar con una licencia 12B. Es decir, no es necesario agotar la 12A. Ahí me enredé un poquito. Bueno, y el último cartel que tenía que ver con la licencia artículo 9. Esta licencia artículo 9 que en el imaginario está, y en algunos docentes, en algunos compañeros, que la licencia artículo 9 se debe utilizar cuando se agotaron las licencias LA, cuando se agotó la licencia LB. Ahí recién es un artículo 9. No, nada que ver. Una licencia artículo 9 se puede utilizar en cualquier época del año. Está siendo utilizada para diversos motivos. No hay un único motivo, aunque sí en la legislación figura de que es exclusivamente para cuestiones oncológicas. Pero se han dado casos, por supuesto, de artículos 9, licencias especiales que se han otorgado por diversos motivos. Porque este tipo de licencias no lo valida Dirección Departamental, sino que lo valida CGE. No se cargan en salud laboral, son licencias que valida CGE exclusivamente. Se pueden utilizar sin necesidad de agotar la licencia LA, es decir, 12A o artículo 14, o LB. Se tramitan con 15 días de anticipación. Vocalía CGE devuelve el trámite mediante expediente, aprobando o no la licencia solicitada. Con esta notificación y el FU correspondiente se carga y valida en SAGE. Los requisitos para este tipo de licencias: nota elevada vía jerárquica solicitando autorización para la validación de la licencia, certificado médico y declaración jurada en caso de extensión del artículo 14. Y para terminar, entonces, volviendo a la parte de SAGE, acá en trámites, cuando uno carga trámites, una licencia, la recomendación va a venir ahora para cuando nosotros tenemos que cargar licencias y nuestros compañeros trabajan en varias escuelas. Esto sucede, por ejemplo, con los profesores de área estético-expresiva, ¿no? En una escuela primaria es muy común que ese docente estético-expresiva esté trabajando o tenga cargos o tenga horas en otras escuelas. Presenta la licencia y en la licencia nos dice que también nos cargue en la escuela también la licencia en otras escuelas. Esto es totalmente posible, porque si ustedes ven el FU debajo, donde uno coloca el cargo, la cantidad de horas, el día, también tiene campos y espacios para colocar tres escuelas más. Es decir, se coloca la primera y después hay tres más, porque del otro lado hay dos campos preparados para que si ese docente de estético expresiva quiere que nosotros en la escuela, por ejemplo primaria, le carguemos una licencia y a su vez que esa licencia se pueda cargar en otras escuelas, es totalmente posible. Porque incluso cuando nosotros hacemos, cargamos una licencia, pasamos a siguiente, nos va a figurar la cantidad de plazas donde está trabajando ese docente y con el CUE correspondiente. Bueno, entonces es muy importante que ese docente, que nosotros le podamos informar a ese compañero o esa compañera de que si le vamos a cargar en otras escuelas, nos detalle en qué escuela, con qué CUE y en qué días o qué horas o qué cantidad de horas. Y de esa manera nosotros le podemos cargar, como por ejemplo me ha pasado a mí. Es decir, que me ha traído esa docente el certificado o por un día o por varios días y me pide que le cargue en otras escuelas también. Entonces yo lo que hago es mirar, chequear muy bien la FU, que estén los datos completos de a qué escuela le tengo que cargar, con qué CUE, la cantidad de horas. Me fijo bien en el paso 2 del trámite, ¿no? De acá en SAGE, de que coincidan, marco las plazas y le cargo la licencia. Hay veces que por ejemplo, no, hay veces que el docente solamente me pide que lo cargue en la escuela donde estoy trabajando y que él a su vez envía la documentación para que se cargue en las escuelas respectivas. Eso también es importante tener cuidado con eso, responsabilidad, no solamente uno, sino que hacerle también
esta cuestión de sentir en el buen sentido, ¿no? Esa responsabilidad al compañero que si queremos que le carguemos en las otras escuelas, esos espacios tienen que estar bien completos. Y obviamente que debajo, hoy tal vez me olvidé decir, cuando el FU de la parte de detrás, en la parte de observaciones, tiene para completar toda una serie de ítems donde presentamos la documentación. Es decir, si nosotros nos recibimos con una FU y hay mucha documentación, detrás debe estar escrita la documentación que nosotros recibimos. Recibimos para beneficio de nosotros y para tranquilidad de ese docente o de ese ordenanza administrativo que nos entregó la documentación del docente en la institución. Ahora actualmente con el tema de los médicos auditores, uno tiene que elevar a clínica médica ese certificado, pero uno lo eleva con la leyenda detrás donde uno dice cargada la observación, es decir, que la persona que lo recibe ya sabe que se le cargó esa observación. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ese docente o ese personal no docente va a volver a tomar una licencia, esa observación tiene que estar hecha. Es decir, se tiene que haber presentado el certificado de alta. Se puede hacer en el momento, es decir, que el docente cuando se presenta o el no docente cuando se presenta a trabajar puede presentar el certificado, o puede pasar un tiempo por cuestiones de olvido o lo que fuese. A los 2 o 3 meses se trae ese certificado de alta y se puede cargar esa observación. En ese sentido no hay ningún problema. También hablábamos de unos cuadros que yo mostré con respecto a algunas recomendaciones, algunos ayuda a memorias. ¿Sí? En eso eran unas imágenes en color verde, donde eran como una ayuda de memoria sobre el tema de las licencias. Las licencias LA, tanto artículo 12 como artículo 14. Después, a continuación, bueno, entre esas recomendaciones se cargan en salud laboral, por supuesto. Se utilizan durante el ciclo escolar, es decir, que el periodo de carga, validación y cómputo va desde febrero a diciembre y no son acumulativas, es decir, las 12A y los artículos 14, por supuesto, todo lo que es licencia 12A. Y durante el ciclo escolar, esto es muy importante, es decir, desde que nosotros nos incorporamos en febrero hasta la finalización del año escolar en diciembre. Lo mismo sucede con el concepto anual profesional. En la siguiente imagen tenía que ver con las licencias LB, son 2 años, son con goce de haberes, continuos o discontinuos. Es una licencia con días acumulativos en el año escolar. Una vez agotado este periodo, se deben pasar 4 años sin utilizar este tipo de licencias para volver a tramitar nuevamente una licencia LB. En el personal no docente tiene que dejar pasar 1 año. Para, digamos, como se le llama, volver a foja cero y volver a utilizar este tipo de licencias. Se cargan en salud laboral, en SAGE. Se puede utilizar sin haber hecho el uso de licencia de la 12A. Al terminar la licencia se debe presentar y cargar el certificado de alta. Es decir, uno puede estar con una licencia 12A, artículo 14, y automáticamente puede empezar... No, perdón. Uno puede estar con una licencia 12A y automáticamente puede comenzar con una licencia 12B. Es decir, no es necesario agotar la 12A. Ahí me enredé un poquito. Bueno, y el último cartel que tenía que ver con la licencia artículo 9. Esta licencia artículo 9 que en el imaginario está, y en algunos docentes, en algunos compañeros, que la licencia artículo 9 se debe utilizar cuando se agotaron las licencias LA, cuando se agotó la licencia LB, ahí recién es un artículo 9. No, nada que ver. Una licencia artículo 9 se puede utilizar en cualquier época del año. Está siendo utilizada para diversos motivos. No hay un único motivo, aunque sí en la legislación figura de que es exclusivamente para cuestiones oncológicas. Pero se han dado casos, por supuesto, de artículos 9, licencias especiales que se han otorgado por diversos motivos. Porque este tipo de licencias no lo valida Dirección Departamental, sino que lo valida CGE. No se cargan en salud laboral, son licencias que valida CGE exclusivamente. Se pueden utilizar sin necesidad de agotar la licencia LA, es decir, 12A o artículo 14, o LB. Se tramitan con 15 días de anticipación.
Vocalía CGE devuelve el trámite mediante expediente, aprobando o no la licencia solicitada. Con esta notificación y el FU correspondiente se carga y valida en SAGE. Los requisitos para este tipo de licencias: nota elevada vía jerárquica solicitando autorización para la validación de la licencia, certificado médico y declaración jurada en caso de extensión del artículo 14. Y para terminar, entonces, volviendo a la parte de SAGE, acá en trámites, cuando uno carga trámites, una licencia, la recomendación va a venir ahora para cuando nosotros tenemos que cargar licencias y nuestros compañeros trabajan en varias escuelas. Esto sucede, por ejemplo, con los profesores de área estético-expresiva, ¿no? En una escuela primaria es muy común que ese docente estético-expresiva esté trabajando o tenga cargos o tenga horas en otras escuelas. Presenta la licencia y en la licencia nos dice que también nos cargue en la escuela también la licencia en otras escuelas. Esto es totalmente posible, porque si ustedes ven el FU debajo, donde uno coloca el cargo, la cantidad de horas, el día, también tiene campos y espacios para colocar tres escuelas más. Es decir, se coloca la primera y después hay tres más, porque del otro lado hay dos campos preparados para que si ese docente de estético expresiva quiere que nosotros en la escuela, por ejemplo primaria, le carguemos una licencia y a su vez que esa licencia se pueda cargar en otras escuelas, es totalmente posible. Porque incluso cuando nosotros hacemos, cargamos una licencia, pasamos a siguiente, nos va a figurar la cantidad de plazas donde está trabajando ese docente y con el CUE correspondiente. Bueno, entonces es muy importante que ese docente, que nosotros le podamos informar a ese compañero o esa compañera de que si le vamos a cargar en otras escuelas, nos detalle en qué escuela, con qué CUE y en qué días o qué horas o qué cantidad de horas. Y de esa manera nosotros le podemos cargar, como por ejemplo me ha pasado a mí. Es decir, que me ha traído esa docente el certificado o por un día o por varios días y me pide que le cargue en otras escuelas también. Entonces yo lo que hago es mirar, chequear muy bien la FU, que estén los datos completos de a qué escuela le tengo que cargar, con qué CUE, la cantidad de horas. Me fijo bien en el paso 2 del trámite, ¿no? De acá en SAGE, de que coincidan, marco las plazas y le cargo la licencia. Hay veces que por ejemplo, no, hay veces que el docente solamente me pide que lo cargue en la escuela donde estoy trabajando y que él a su vez envía la documentación para que se cargue en las escuelas respectivas. Eso también es importante tener cuidado con eso, responsabilidad, no solamente uno, sino que hacerle también esta cuestión de hacerle sentir en el buen sentido, ¿no? Esa responsabilidad al compañero, que si queremos que le carguemos en las otras escuelas, esos espacios tienen que estar bien completos. Y obviamente que debajo, hoy tal vez me olvidé decir, cuando el FU de la parte de detrás, en la parte de observaciones, tiene para completar toda una serie de ítems donde presentamos la documentación. Es decir, si nosotros nos recibimos con una FU y hay mucha documentación, detrás debe estar escrita la documentación que nosotros recibimos. Recibimos para beneficio de nosotros y para tranquilidad de ese docente o de ese ordenanza administrativo que nos entregó la documentación. Donde está trabajando ese docente y con el CUE correspondiente. Bueno, entonces es muy importante que ese docente, que nosotros le podamos informar a ese compañero o esa compañera de que si le vamos a cargar en otras escuelas, nos detalle en qué escuela, con qué CUE y en qué días o qué horas o qué cantidad de horas. Y de esa manera nosotros le podemos cargar, como por ejemplo me ha pasado a mí. Es decir, que me ha traído esa docente el certificado o por un día o por varios días y me pide que le cargue en otras escuelas también. Entonces yo lo que hago es mirar, chequear muy bien la FU, que estén los datos completos de a qué escuela le tengo que cargar, con qué CUE, la cantidad de horas. Me fijo bien en el paso 2 del trámite, ¿no? De acá en SAGE, de que coincidan, marco las plazas y le cargo la licencia.
Hay veces que, por ejemplo, no, hay veces que el docente solamente me pide que lo cargue en la escuela donde estoy trabajando y que él a su vez envía la documentación para que se cargue en las escuelas respectivas. Eso también es importante tener cuidado con eso, responsabilidad, no solamente uno, sino que hacerle también esta cuestión de hacerle sentir en el buen sentido, ¿no? Esa responsabilidad al compañero que si queremos que le carguemos en las otras escuelas, esos espacios tienen que estar bien completos. Y obviamente que debajo, hoy tal vez me olvidé decir, cuando el FU de la parte de detrás, en la parte de observaciones, tiene para completar toda una serie de ítems donde presentamos la documentación. Es decir, si nosotros nos recibimos con una FU y hay mucha documentación, detrás debe estar escrita la documentación que nosotros recibimos. Recibimos para beneficio de nosotros y para tranquilidad de ese docente o de ese ordenanza administrativo que nos entregó la documentación. Hoy tal vez me olvidé decir, cuando el FU de la parte de detrás, en la parte de observaciones, tiene para completar toda una serie de ítems donde presentamos la documentación. Es decir, si nosotros nos recibimos con una FU y hay mucha documentación, detrás debe estar escrita la documentación que nosotros recibimos. Recibimos para beneficio de nosotros y para tranquilidad de ese docente o de ese ordenanza administrativo que nos entregó la documentación. A beneficio de nosotros y para tranquilidad de ese docente o de ese ordenanza administrativo que nos entregó la documentación.